Hay un dirigente muy importante que está militando en la provincia de Buenos Aires. Él ha sido secretario del Ministerio del Interior durante la administración al frente de la cartera de Rogelio Frigerio y bueno, era como un poco el viceministro del Interior durante la administración de Mauricio Macri. Hoy en día es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y se llama Sebastián García de Luca, a quien saludamos aquí en AM 1420 con vos, Marcelo Aymar. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, con ganas de hablar contigo desde hace un par de semanas y para empezar a romper un poco este diálogo que es la primera vez que tenemos. Hace algunos meses, Jorge Macri, quien es el que lidera el grupo Dorrego, le decimos a la audiencia que Sebastián García de Luca está trabajando conjuntamente con una de las vertientes que tiene Juntos por el Cambio a nivel político en la provincia de Buenos Aires, que es el liderazgo de Emilio Monzó, conjuntamente con Rogelio Frigerio, y Sebastián está trabajando con ellos. Y lo que te quería consultar para comenzar esta entrevista es, Jorge Macri, el intendente de Vicente López, hace un par de semanas atrás dijo que Emilio Monzó ya no era parte del espacio y que igual, no obstante, no se había ido o no se fue del todo. ¿Cómo podés explicar esa contradicción de un dirigente tan importante como Jorge Macri dentro de Juntos por el Cambio para la provincia de Buenos Aires? No, que la explique Jorge, no tengo nada que explicar a semejante cuestión. Yo estoy dentro del bloque Juntos por el Cambio, lo mismo pasa en provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Senado, después en diputados hubo alguna discusión que se está solucionando, pero Emilio Monzó es el creador conceptual y operativo, hace 6 años lo que después terminó siendo Cambiemos, así que la verdad que no le da identidad porque no tiene ningún tipo de asevero de lo que está pasando, insisto, no solamente por la actualidad, sino además por el pasado, por lo que ha hecho Emilio Monzó, a pesar de que muchos en aquellos momentos tenían ganas de mantener un acuerdo con el Frente Renovador o de que el PRO no tomara apertura, pero eso ya es una discusión pasada. La realidad es que nosotros somos parte de Juntos por el Cambio, lo seguiremos siendo, seguimos entendiendo la importancia y la unidad, y si hay algo que explicar, que lo explique Jorge Macri. Así es. ¿Y qué está sucediendo ahí? Porque evidentemente hay como le pasan tantas cosas a la República Argentina semana a semana, pero desde este programa nosotros intentamos poner la lupa en algunas cuestiones. Es un programa semanal, evidentemente tomamos ciertas temáticas y somos como más, intentamos ser más reflexivos en ellas. Y en la provincia de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio o Cambiemos, encontramos una interna pospuesta del radicalismo entre Pose y Abad. La mirada de dónde va a terminar afincando su territorialidad María Eugenia Vidal. La propuesta que ustedes llevan adelante con Monzó, Rogelio Frigerio y vos como dirigentes más destacados. Y el grupo Dorrego y Macri, que cuando habla parece que rompe todo. ¿Cuál crees que va a ser el perfil y hacia dónde va a apuntar la estrategia discursiva del espacio que ustedes llevan adelante en esta conformación de esa lucha por el sector opositor de la provincia de Buenos Aires que quisiera en algún momento ser oficialismo otra vez? Sí, sin duda, y creo que para hacer eso hace falta en eso, Marcelo, que esa diversidad o esa heterogeneidad y los matices o las internas o las distintas visiones terminen dando un punto de evolución. Yo no le tengo miedo a que eso suceda, no me es un problema que haya matices, al contrario, creo que lo que hay que encontrar es una manera de cómo toda esa diversidad encuentra un plan de gobierno, encuentra una alternativa ante la sociedad. No me genera un conflicto pensar distinto, pasa en todos los espacios políticos, pasa dentro obviamente también del oficialismo actual, con lo cual no es eso para mí un tema que va a seguir teniendo una dinámica, porque obviamente hay matices y diferencias internas. Las hubo siempre, perdón. Siempre me reta mi mujer con esa palabra. Que entonces creo que ahí hay una parte que hacia adelante tenemos que aceptar esa diversidad, no tenemos que concentrar las opiniones por si uno, el que piensa distinto, castigar. Creo que hay que buscar un ámbito de cómo poder dar margen a esas discusiones y administrarlas, insisto, pensando que hacia adelante también nos debemos un desafío como coalición de gobierno. No va a haber un punto de igualación entre Alfredo Cornejo, entre la coalición y los distintos actores internos, como también decía recién, mismo dentro del radicalismo. No es lo mismo lo que piensa Martín Lustó que lo que piensa Mario Negri, y bienvenido sea que eso pase. Sí, sí, sí. Y en definitiva, cuando uno piensa los años, yo siempre destaqué que me parece que Emilio Monzó ha sido
uno de los mejores cuadros que ha tenido la administración de Mauricio Macri dentro de un programa que ha criticado fuertemente la administración de Mauricio Macri. Y bueno, quien nos escucha sabe cuál es la postura periodística ante ese momento de la Argentina. Pero siempre rescatamos la figura de Emilio Monzó, no solamente por el trabajo, porque sino también en su despedida, el que fue en algún momento, en esos años, jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, dijo palabras que yo creo que ante ningún colega pocas veces se dijeron, ¿no? En la despedida de Emilio Monzó de la Cámara Baja. Entonces, en relación a eso, después escucho a Mauricio Macri y dice que su error fue no haber manejado la política en esos años y habérsela como tercerizado a Rogelio Frigerio y a Emilio Monzó. ¿Vos crees que esas declaraciones hablan, en definitiva, de no querer aceptar la tremenda incapacidad que tiene política en construcción Mauricio Macri y le echa la culpa a quienes fueron dos de sus mejores dirigentes como Emilio Monzó y Rogelio Frigerio? Mira, en principio que sí nos sorprendió la reacción y aquella primera entrevista. Después fue quizás más explicativo y lo tomó como una cuestión sobre su responsabilidad y no por haberlos no a quien delegaba. Pero me parece lo que hubo en todo caso en general es una subestimación al ejercicio político y entender que la rosca es una cuestión peyorativa, cosa que después Emilio también lo ha planteado como con ese ejercicio de lo que implica esa cuestión que se tomó de algunos sectores que teníamos en el gobierno como una cuestión mala o insisto en términos peyorativos. Me parece que ese ejercicio que tuvo Emilio, el ejercicio que tuvo Rogelio Frigerio con los gobernadores que tuvimos nosotros, yo era, como dijiste al principio Marcelo, su viceministro, de tener ese diálogo, de construir confianza, construir relaciones, eso es lo que hace falta en la Argentina, que no implica que Agustín Rossi piense lo mismo en términos partidarios que Emilio, o Graciela Camaño, o Juan Manuel Urtubey, o el gobernador que fuera con nosotros en el Ministerio Anterior. Estaban claros cuáles eran los roles, cuáles eran los ejes partidarios, pero sin embargo eso no privaba de tener relaciones concretas, de diálogo, de tener los presupuestos más votados de los últimos años en Argentina, y teniendo enormes minorías legislativas y así muchas leyes importantes que logró sacar Emilio Monzó, que tenían que ver con ese ejercicio, con esa construcción de confianza. Eso es lo que nosotros seguimos hoy desde la oposición, militando, somos militantes de la no grieta, y creemos que es el único camino en Argentina, no es un tema que quizás a veces se confunde, si a uno más tibio, más duro, si a uno más moderado, más blando. Todos esos términos la verdad que confunden sobre lo que implica realmente ir hacia el diálogo. Ir al diálogo es tener confianza, tener firmeza, no se trata de que seamos una especie de monjes tibetanos o estemos en modo zen. Tenemos nuestra claridad, tenemos nuestra construcción y una formación política que lleva adelante esa firmeza en las opiniones, pero también el convencimiento de que si uno no se sienta a dialogar con el otro actor político, las políticas tienden a ser transitorias, tienden a no tener un marco de respeto, después muchas de ellas se terminan judicializando. Entonces creo que hay un marco de lo que hace falta en Argentina, que seguimos sin tener el diagnóstico concreto, que seguimos discutiendo si los moderados contra los duros, en lugar de entender que la firmeza está descontada, pero lo que hace falta realmente ir a buscar. No digo un pacto de la Moncloa, ojalá que en un momento en la Argentina y ojalá que quizás mi generación estemos a la altura de las circunstancias de poder construir ese acuerdo mucho más amplio, pero hoy en este marco donde obviamente sigue habiendo una confrontación innecesaria de muchos actores que seguimos viendo en el gobierno y también obviamente de la oposición, me parece que hay que ir a buscar 3, 4, 5 temas que son centrales, sobre todo en términos sociales y económicos. Obviamente que hay temas institucionales o judiciales o de valores en los cuales te sentás a la mesa, te mirás y decís, bueno, la verdad que no tenemos nada que hacer acá. Pero sí hay otros temas como la educación, como tener realmente una modernización laboral, o cómo mejoramos el Estado y por ende el sistema tributario en Argentina. Me parece que son temas que con matices, con diferencias, pero con una previa construcción de diálogo y de confianza, podemos discutir esos temas y lograr una salida que dé un marco de previsibilidad mínima a la circunstancia tan acuciante que estamos viviendo. Eso que estás diciendo me parece que tiene como una lectura muy clara que desde el espacio que lidera Emilio Monzó, la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández, ustedes tomarían el guante y trayendo un personaje del comienzo de la charla como el intendente Vicente López Jorge Macri, que también dijo rápidamente, tirando un tuit,
que también estaría abierto al diálogo. Ahora te pregunto, y que yo me lo pregunté el sábado pasado aquí en este programa cuando comenzamos a entender un poco la realidad de la semana que había pasado, en donde fuertemente el tema era la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Por qué crees que Alberto Fernández como presidente todavía no se mueve a ese llamado de diálogo? Porque en realidad el que tiene que llamar al diálogo es el gobierno. Sí, sí, totalmente. Bueno, creo que había una parte de no coincidencia, por lo menos en el diagnóstico. Creo también, obviamente, en eso, Marcelo, que los llamados convocatorios tienen que ser marcándote con un dedo acusador de que vos sos el culpable de todo. Claro. Parece que tiene que haber un marco también de humildad, de entender el grado de culpabilidad que tenemos todos los que estamos en la política, algunos más, otros menos, pero siempre uno siente que no tuvo nada que ver y el otro tuvo todo. Me parece que tampoco eso ayuda. Hace falta dar un marco, insisto, de sinceridad y de humildad en las convocatorias, pero me parece que el presidente también no ha dado esa iniciativa, que no es una convocatoria, una foto, que no tiene que tener toda esa pomposidad de las convocatorias como un acto de superformalidad. Me parece que tiene que tener todo eso previo que dije antes, que tanto hizo Emilio Monzó, con otros dirigentes también de la oposición y del gobierno, de entender que antes de esa foto tiene que haber un marco de confianza. Hoy seguimos sin verlo, obviamente que uno tiene relaciones por la historia, yo tanto con Emilio venimos del peronismo, así que muchos actores los conocemos hace mucho tiempo. Sí. Yo trabajé 10 años de mi vida, mis primeros 10 años de la política con Felipe Solá, o sea que los vínculos están. Lo que no existe es un convencimiento del gobierno en la necesidad de ir a buscar esos acuerdos con distintos sectores de la oposición. Sí, el presidente la demora, realmente es un tanto inexplicable esa demora, porque se lo está pidiendo su vicepresidenta, y aparte yo decía el otro día, está la posibilidad de esa mesa, porque si tenés que empezar una ronda de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, en esa misma carta, en la certeza 3, habla de la política bimonetaria que tiene lamentablemente la República Argentina, ensimismada en cada uno de los ciudadanos, ¿no? que componemos este país. Bueno, ¿por qué no? Mejor oportunidad que presentarle al Fondo Monetario Internacional, decir, che, la verdad que oficialismo y oposición estamos de acuerdo, estamos haciendo una ronda de conversaciones abiertas para ver cómo llevamos adelante una propuesta para poder cerrar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es algo que va a carcomer mucho a futuro lo que serían las finanzas del fisco. No sé qué impresión tenés en cuanto a eso, porque la verdad que esa demora presidencial yo no la comprendo. Y la carta es como que pasan los días y como que va quedando cada vez más en el olvido, ¿no? Yo creo que en eso hay una lógica de quien llega en subestimar los problemas o sobreestimar sus capacidades y creer que uno solo alcanza, con lo que uno tiene alcanza. Me parece que es un error histórico, no es un tema de Alberto ni de Macri. Cada presidente que llega tiende a creer que con lo propio llega, que le sobra para solucionar los problemas. Y la verdad que los problemas son mucho más complejos y son inevitablemente con resolución de ese diálogo que estamos hablando. Y darle al Fondo Monetario a una aceitera en el interior que quiere darle valor agregado, pero que no lo está haciendo porque solamente se limita a hacer lo que le da una rentabilidad en el corto plazo, o una ferretería o una bicicletería que están vendiendo bien ahora y quieren ampliarse, o quien le está yendo muy mal y necesita buscar una salida, un mango, un crédito, sí, o salir a pedirle a un amigo para sostener su situación porque ve algo de hacia futuro, que hoy no lo está viendo. Para todo eso hace falta tener un marco de previsibilidad de la política. Nos pasó después de la hiperinflación en el 91 entre Alfonsín y Menem, que después de eso tuvimos 5 años de crecimiento sostenido, y pasó lo mismo con Alfonsín y con Dualde en el 2002, después que nos pegamos el tortazo del 2001. Ahora, siempre la dirigencia política espera que el hecho que suceda algo más grave. Entonces, no sé qué se está esperando para hacerse alguna convocatoria, que a las circunstancias históricas que vivimos, por los problemas que arrastramos, y obviamente por la pandemia, se sigue sin entender la importancia de ir hacia ese lugar, que nadie puede oponerse. Yo no sé quién puede oponerse en la política argentina a una convocatoria de diálogo en estas circunstancias. Y a discutir temas profundos, no discutir quién está en la fotito hacia el costado o a la izquierda del presidente, sino discutir en serio el sistema tributario en la Argentina, discutir en serio el sistema previsional, que desde que yo nací en el año 80 hasta la fecha se cambió 7 veces, cosa que no pasa en ningún país del mundo, que algo que ocupa el 60% del presupuesto del Estado se cambie, se privatiza, se estatiza, le sacan las provincias, se la devuelven. No pasa eso, hace falta 3 o 4 ejes, que son los temas reales, concretos, en los cuales obviamente que puede haber diferencias, pero también encuentro que hay pensamiento en común en diálogos informales. Hace falta encontrarle un lugar hacia eso para dar salidas concretas, no es un tema de diálogo entre políticos, y creo que también en eso, perdona Marcelo, pero agrego que lo que sigo viendo hoy es una agenda de la política
para la clase política y no para la clase media. Hoy los temas que vemos en la coyuntura son las PASO, el procurador, la reforma judicial y algún que otro tema que me estoy olvidando ahora, que la verdad no tienen nada que ver con los problemas que está pasando la gente. Bueno, sí. Pasa también en los discursos periodísticos. Yo recién estaba diciendo el tachín de Maradona de los medios masivos de comunicación, cuando, a ver, lo amamos, lo queremos mucho, he llorado mirando arrodillado frente al televisor el gol a Inglaterra, déjenlo en paz, déjenlo tranquilo. Y bueno, y también desde mi propio gremio, están todo el tiempo con a ver si nos paramos un poquito más adentro del consultorio, a ver si podemos sacar una fotito para ver si encontramos un Maradona mucho más debilitado. Bueno, vivimos lamentablemente esas cuestiones, nos es muy difícil a quienes hacemos periodismo o hacemos política, me parece, como vos, tratando de comprender todo el tiempo por qué están yendo para un lugar en donde saben que evidentemente hay un precipicio, o sea, y van caminando tranquilos, van charlando, bueno, che, mirá que nos vamos a caer, no hay ningún problema. Sebastián, una última consulta. ¿Tenés reuniones? Perdón, Marcelo, pero te agrego una cosita de lo que está diciendo. La buena política es aburrida. El chimenterismo político, la confrontación, y vos ver un tipo sentado en la tele que sacude un cascote al otro, y eso obviamente que rinde más en términos mediáticos. Cuando uno habla de acuerdo de diálogo, la gente te cambia de canal, o de la radio. Entonces creo que también en eso hay un debate de ese vínculo de lo mediático, que obviamente que la política necesita comunicar lo que piensa, pero que bueno, al no ser conflictivo y a no pelearse con nadie, también sale de ese lugar de ser atractivo a lo mediático. Sí, y esto todo el tiempo está acá, está allá, o ahora está corrido más a la derecha, o está corrido más a la izquierda. La última consulta que te quería hacer, Sebastián, y bueno, gracias por estos minutos. Tenés reuniones políticas seguramente en donde se hace presente María Eugenia Vidal, que es un referente importantísimo, y por eso no quería cerrar la entrevista sin preguntarte sobre ella. ¿Sos de quienes, si en algún momento tuviste la posibilidad de dialogar, tirarle o esbozarle la idea de es conveniente que empieces a hablar? Porque hace mucho tiempo que no habla de lo que fueron sus 4 años al frente de la gobernación. Se cumplió un año, básicamente, que María Eugenia Vidal nos da una entrevista porque fue la derrota del 27 de octubre. Y me parece que también tiene que ver con esto que estamos un poco hablando. Y si alguna vez tuviste la posibilidad, o desde el espacio, tanto Emilio como Rogelio, de decir, me parece, María Eugenia, que ya es tiempo de empezar a conversar, ¿no? A conversar y utilizar a los medios de comunicación para hacer una bajada de cómo pensás que es este momento tuyo y de cómo pensás la política futuro, tanto del territorio bonaerense como de la República Argentina. Mira, yo no hablo con ella hace tiempo, sí habla Emilio Monzó casi semanalmente, pero entendemos que también ella tiene todo el derecho de tener un proceso de introspección y de respeto hacia lo que está pasando con la pandemia, del cual no tiene tampoco muchos lugares desde su no gestión, quizás para opinar en temas que son trascendentales al día a día. Pero bueno, seguramente sobrará tiempo para que vuelva a hablar en los medios y pueda aplicar o lo de su gestión, y sobre todo lo que más importa, creo, hacia muchos de los que están esperando de ella, es su visión sobre el futuro. Lo viene haciendo, obviamente que los Zooms y esas circunstancias en muchos casos se conocen en los medios, pero bueno, quizás ante tu pregunta, yo la verdad que no siento que eso deba hacerlo, pero bueno, si eso creo que va a hacer falta, creo que sobrarán momentos en que ella tome posiciones públicas. Bueno, esperemos que nos vaya bien este año, porque sé que sos del Cuervo, quien te ha entrevistado también es hincha de San Lorenzo, así que esperemos que le vaya bien al Cuervito y te mando un abrazo, buen fin de semana. Son prioridades, viste que cuando uno sopla las velas de los 3 deseos son todos de San Lorenzo. Es que dejé para el final de esta charla lo más importante, Sebastián, hablar de San Lorenzo. Sí, charlemos de eso, charlemos de eso, de algunas cosas que no cierran. Así es, bueno, para variar, ¿no? Sebastián, muchísimas gracias por estos minutos. Eso es lo único que tenemos, tengo una grieta enorme, entonces por eso, con los tres hijos míos, los 3 San Lorenzo, mi viejo, mi abuelo, somos todos San Lorenzo, así que eso, tenemos una grieta enorme en mi casa respecto a lo futbolístico, nada más. Bueno, mi familia pasa lo mismo también, de parte de madre, de parte de padre, todo de San Lorenzo. Es así, parece que los hinchas de San Lorenzo van, viste, por familia, es como una cuestión de clan. Hay algo que... Perdón, ya termino, porque si no podemos hablar de San Lorenzo, como está todo el día también. Seguramente. Y vos tenés otras cosas que hacer. Seguramente. Hay un componente muy racional en el hincha de San Lorenzo. No hay alguien, yo no encuentro, no es que sea subjetivo lo que estoy diciendo. Bueno, nadie de los que están escuchando van a encontrar un hincha de San Lorenzo que no sea fanático. Claro.
Sí, sí. Bueno, eso también es lo que lleva un poco el ADN del hincha San Lorenzo, ¿no? Pasamos tantas. Pero ya me están cortando porque está Martincho, viste, que trabaja conmigo en el programa y es hincha de River, entonces viste la de siempre. Dale, bota con San Lorenzo, se pusieron los dos a hablar de San Lorenzo. Te mando un abrazo, Sebastián. Hacele el cantito largo que le hacemos a los hinchas de River, pero no lo quiero hacer yo para que no me insulte por las redes después. No. Nos debemos a la audiencia. Sebastián, un saludo a la gente de tu espacio, a Emilio, a Rogelio, y gracias por estos minutos de entrevista en este fin de semana. Gracias, Marcelo, un abrazo. Bye bye. Quien está hablando con nosotros era Sebastián García de Luca, quien actualmente es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Él está haciendo política con el espacio de Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, quien además en su momento, Sebastián, ha sido su viceministro del Interior durante la administración del presidente Mauricio Macri.